Sí, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a esta segunda a esta segunda ponencia del curso de verano sobre el Tratado de Roma, el Tratado de Maastricht y los avances pendientes en el proceso de construcción europea. Empezamos, tras la ponencia inaugural del señor Jáuregui, con el primer bloque de este curso de verano dedicado a la historia y derecho de la Unión Europea. Tenemos con nosotros dos ponentes que trabajan precisamente en el campo de Derecho y, en primer lugar, va a intervenir uno de los directores del curso, José Ángel Camisón Yagüe, que es profesor de Derecho Público de la Universidad de Extremadura y director del módulo Jean Monnet Fostering the Knowledge of European Union Constitutional Framework de la Universidad de Extremadura. José Ángel Camisón es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es profesor contratado, doctor en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, de la que fue también vicedecano y inspector también adjunto de servicios de la citada universidad. Cuenta con más de 10 años de docencia universitaria en distintas universidades nacionales, Alcalá de Henares, Complutense y Extremadura, e internacionales, la UMSA de Bolivia, la Johannesburg de Finlandia y la Universidad de Islandia. Sus líneas de investigación principales son Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea, Derecho Autonómico, Participación de los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea, Globalización y Derecho Constitucional, y cuenta con una dilatada experiencia investigadora. A lo largo de su carrera ha realizado más de 30 publicaciones científicas, todas ellas sobre diversas materias relacionadas con el derecho constitucional. El título de su ponencia será El claroscuro legado del consenso de Maastricht. José Ángel, muchas gracias por tu apoyo en la organización de este curso y the floor is yours. Bien, pues buenos días. Sí, aunque haga un poco de fresco, yo creo que esto se agradece, ¿no? Si no, cuando haga calor mañana lo pensaréis, ¿no? Qué bien estábamos ayer, ¿no? Y esas cosas. Bien, título de mi ponencia, ¿sí? El claroscuro legado del Tratado de Maastricht, ¿sí? Porque Maastricht tiene su traducción al castellano, ¿sí? Como estamos en esta tierra, ¿sí?, extremeña, donde hablamos el castellano y otras hablas, ¿sí?, no reconocidas estatutariamente como oficiales, pero pues ese Maastricht, ¿no? Y yo voy a empezar contando dónde conocí yo esta palabra de Maastricht, ¿no? En una obra de Lope de Vega, ¿sí?, que se llama El asalto de Maastricht por el duque de Parma, ¿sí?, que en estos festivales de teatro clásico que van apareciendo por distintos puntos de la geografía, pues un día, ¿no?, estuve viendo esta obra de teatro. Y os voy a relatar la primera frase, ¿no?, de cómo empieza la toma de Maastricht. Dice Alonso, un soldado de los tercios de Flandes: guerra. Algún bellaco infame debió ser inventor de vuestra furia y rigor, aunque vuestra frente enrame laureles de inmortal honor. Fijaros, ¿no?, 1579, los tercios españoles iban a Maastricht no a negociar, sino a conquistarla. Y lo único que se negociaba con nuestros hermanos de imperio holandeses era cómo rendían la plaza y cuántos días duraba el saqueo. Y en la obra se relata, pues eso, como una España imperial, pero empobrecida, que no puede pagar a sus soldados. Recuerda esto que nos contaban antes. Bueno, pues toma aquella ciudad y rinde esa plaza. Y esto ha sido la tónica durante siglos. Cuando hemos hablado de Europa, cuando hemos hablado del proyecto europeo, el proyecto europeo se realizaba a sangre y fuego. O lo hacía España, o le tocaba a Napoleón, o en el peor de los casos, a los nazis alemanes. Y esto llega a un determinado momento en el que cambia. Y cambia, y podemos verlo en una visión histórica, ¿no?, mirando hacia atrás. A todos nosotros nos queda muy lejos esto de la guerra de 1500, y nos queda muy lejos la Segunda Guerra Mundial. Nos queda lejos casi ayer, porque todo va muy deprisa en este nuevo mundo. Entonces, los referentes históricos que en su día
pusieron en marcha el proyecto europeo, no repetir las guerras, hoy nos quedan tan lejanos que han dejado de ser elementos de legitimación. Sin embargo, están ahí. ¿Sí? Lo hablábamos ayer, pensar siempre que el pasado no fue mejor, sino peor. Que no quiere decir que el presente sea bueno, que no quiere decir que el futuro no pueda empeorar, como nos decían antes, ¿no? Con ese paradigma de la generación, vuestra generación, puede vivir peor que la anterior. Intentemos que no sea así, ¿no? Romper ese paradigma. Y como estamos en un curso de verano, ¿sí? Yo me he permitido traer la visión del 92 que en España tenía, ¿no?, la población, si antes pues íbamos a ese teatro, ¿no?, a enfrentarnos, ¿no?, con Holanda y con esos tercios que nos dolían allí. Pues en 1993, el señor Ibáñez, con Mortadelo y Filemón, hizo un cómic, solo la primera hoja, ¿sí?, porque hay derechos de autor y demás, que se llama Maastricht Jesús, ¿sí? Es una onomatopeya, ¿sí?, como si alguien estornudara. Entonces, ahí aparece, como os digo, ¿sí?, en las primeras páginas, pues Mortadelo y Filemón en un contexto que es el siguiente, ¿no? Y ahora ahí que tengan todos ustedes la hoja. Entonces hace referencia a un cambio de visión, ¿sí? Acuérdense ustedes esa toma de Maastricht, ¿sí?, a este Maastricht Jesús, ¿no? Entonces aparece ahí un señor, ¿sí? Miren ustedes, ocurrió que cantó el gallo, ¿sí?, ese que sale ahí, ¿alguien lo reconoce? Helmut Kohl, que ha fallecido hasta ahora, y las gallinas se alborotaron y acudieron obedientes a la llamada, ¿sí? Cócoro, 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 ¿no? ¿Reconocen ustedes alguno de los que sale ahí como disfrazado de gallina? Claro, ahí ya empezamos a naufragar, ¿sí? Por eso les decía, si nos cuesta acordarnos de la Segunda Guerra Mundial, del 92, pues nos queda muy lejano, ¿sí? Y eso que muchos lo hemos vivido, tenemos algún recuerdo cercano, ¿no? Pues ahí está Helmut Kohl, de la CDU, John Major, un ministro conservador que veraneaba en Ávila, Aníbal Cavaco Silva, Francesco Cossiga, Scalfaro, Mitterrand, Felipe González. Y todos se reunieron, ¿sí?, en Maastricht. Ya no se iba a la toma de Maastricht, ¿no?, sino que se iba a una reunión. Se iba a hablar, ¿no? Y esto es ilustrativo, ¿sí?, un poco ahí, en estas cosas que hace Zizek, ¿no? No sé si les suena, que es mezclarlo todo. Pues de esta realidad, ¿no?, vemos cómo efectivamente hay un cambio de paradigma. ¿Dónde está Maastricht? Bueno, pues en Holanda, pero aquí nadie sabríamos ponerla en el mapa, salvo quizás el embajador, ¿no?, al lado de Guadalajara y demás. Y dice Helmut Kohl, bueno, se trata de lograr una estrategia de compromiso para alcanzar una Europa unida. ¿Sí? Fijaros en la terminología que emplea Ibáñez. No es clara, sino que siempre es como este lenguaje europeo de la Europa de lo posible. Estrategia de compromiso para alcanzar, ¿no? Entonces ya empieza ¿en qué? Pues en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo ejecutivo, en lo corruptivo, si hace falta también, y en lo laxativo. La corrupción une, ¿sí?, no lo descarten, y la lucha contra la corrupción une también, ¿no?, que es una de las cosas que falta en ese debate europeo, ¿sí? Y claramente hay que elegir un jefe, ¿no? Y entonces el problema se suscita porque todos quieren ser jefes, ¿sí? Y en lo económico, pues enseguida saca Helmut Kohl y dice, la unidad monetaria sería... No, la unidad monetaria es la siguiente página, ya estamos en la de atrás. Y ya viene el lío, ¿no?, porque cada uno quiere allí hacer un poco lo suyo, ¿no? Pero si os dais cuenta, en ningún dibujo sale nadie con un arma. En ningún dibujo sale nadie, ¿no?, con una pistola, ¿no? Y esto es un elemento importante, ¿no?, que a las generaciones más jóvenes, a la mía, no se nos puede olvidar, ¿no? No arreglamos las cosas a sangre y fuego, sino que arreglamos las cosas de otra manera, ¿no? Fijaros al final. Uno solo, ¿no?, que lo elijan por votación.
a dedo, ¿no? O como les dé la gana, pero que elijan, ¿no? Que no se peguen. Y a partir de ahí ya no desvelo más del cómic que seguro todos ustedes irán a comprar, ¿no? Seguro que más que el libro de Thomas Mann que recomendaban antes, ¿no? Estas cosas que tiene, ¿no?, la cultura moderna. Bien, y entonces cuando nosotros miramos a este Tratado de Maastricht, yo me he planteado una cuestión, ¿no?, que guía la intervención que pretendo hacer hoy aquí. ¿En qué contribuyó el Tratado de Maastricht a la consecución de la integración del proyecto europeo? ¿Qué supuso Maastricht? ¿Qué supuso entonces y cómo se proyecta ahora? Y ahí, claro, tenemos cierto elemento de ventaja. Si en la conferencia anterior Ramón Jáuregui hacía una visión de futuro, lo mío es, entre comillas, más fácil, ¿no? Porque yo, como miro al 92, del 92 aquí han pasado muchas cosas. Pero claro, nos decía ahí Hegel, y yo creo que con cierta razón, que nosotros no podemos valorar todo, una cosa, un hecho, hasta que no se ha completado desde el principio hasta el final. Y nosotros no hemos completado desde el principio hasta el final Maastricht. Estamos en un camino, de un proyecto, ¿no? Y luego también ocurre otro elemento que es muy importante, que nosotros estamos dentro del proyecto. Y claro, cuando uno está dentro, muchas veces tiene ciertas reticencias a oponerse a lo que uno está dentro, ¿no? Trata de salvarlo de cualquier manera, ¿no? Trata de introducir ahí algún elemento, porque claro, es una construcción vital suya. Yo me siento partícipe y me siento como alguien que ha desarrollado Maastricht, ¿no? Lo he explicado por arriba, por abajo, en mis clases, y me siento como una persona que desarrolla Maastricht, ¿no? Entonces, en ocasiones nos cuesta cambiar un poco el chip, ¿no?, y desarrollar cierto espíritu crítico sobre ese tratado y esos efectos. Y aquí viene, ¿no? El método científico nos exige contestar a una pregunta siguiendo un determinado método, ¿no? La pregunta, la reitero: ¿en qué modo contribuye, o contribuyó, o contribuirá el Tratado de Maastricht a la consecución del proyecto de integración europeo? Y el método que yo utilizo no va a ser complaciente. Porque si queremos que Europa avance, lo que no podemos es decir que todo está bien cuando efectivamente el rey camina desnudo. Antes nos lo han dicho, hay una multicrisis en Europa, el Brexit y demás, y si queremos avanzar, realmente tenemos que introducir un elemento dialéctico, crítico y, ¿por qué no?, también utópico. Y ahí introduzco el método, ¿sí?, de análisis y respuesta de esta pregunta, que es un método del constitucionalismo crítico, ¿no?, que conforma el profesor Carlos de Cabo en su escuela y del que yo me hago seguidor. Y he tratado de reformularlo con los postulados del profesor Carlos de Cabo, sumándole otros postulados que lo adaptan al proyecto europeo, ese constitucionalismo. Lo primero sería la necesidad de repolitizar la Unión Europea. Parto de la premisa de que la Unión Europea ha crecido de una manera que luego explicaré, fundamentalmente técnica, hurtándonos en mucha o en gran medida, esto ya valorativo para cada uno, un debate realmente político, un debate realmente antagónico, ¿sí?, donde lo que existía era un consenso, el consenso europeo, ¿sí? Las fuerzas españolas, los grandes partidos, tenían un consenso claro, evidente, se mantiene hoy y se proyecta, casi sin una alternativa a este proyecto. Pues bien, es necesario repolitizarlo, ¿no? Se hacía antes la pregunta: ¿qué necesita Europa, ¿no?, hacía Alejandro, para que haya... Pues Europa necesita ciudadanas y ciudadanos. Y necesita ciudadanas y ciudadanos que opinen y debatan, ¿sí?, no ciudadanos que digan sí a todo, sino ciudadanos que tengan delante de sí alternativas y las debatan con sus compañeros. Seguramente si yo saco aquí algún debate nacional, rápidamente entraremos todos y todos tendremos, todos y todas, una posición al respecto, ¿sí? Si sacamos algún debate europeo, puede que sí, pero en otros, ¿cuál es su posición respecto a la necesidad de la interconexión de los sistemas eléctricos de energía? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Y de la independencia de Cataluña están a favor o en contra? Claro, sí. Entonces, lo primero que necesitamos es repolitizarlo, ¿no?, poner encima de la mesa alternativas que nos pueden gustar o no nos gustar,
¿sí? Pero sí necesitamos incluir un pluralismo. Y muchas veces la Unión Europea ha huido de esto, ¿no? Se lo digo como un elemento metodológico, pero también para que reflexionen, ¿no?, en el futuro de muchos de ustedes como investigadores. Cuando ustedes se acerquen a una norma de derecho de la Unión Europea, las normas de derecho de la Unión Europea no son inocuas. Tiene detrás una política, tiene detrás una finalidad, ¿sí? Y muchas veces hurtamos que existen otras alternativas, incluso para despreciarlas, ¿no?, pero las hurtamos. En segundo lugar, y como yo vengo de la deformación del derecho constitucional, ¿sí?, que ya nos estamos quedando casi sin objeto porque la Constitución cambia y es multinivel y es, bueno, de muchos tipos, pues claro, yo abogo por cierta reconstrucción de las categorías constitucionales. Categorías que han sido fructíferas y nos han dado resultados, ¿sí?, históricos, que hoy efectivamente están sometidas a cierto debate o a cierta tensión que las desvaloriza, ¿no?, y las hace desaparecer, ¿no? Por ejemplo, la categoría Estado o la categoría Constitución. Nosotros ya necesitamos otras construcciones y nos fugamos del derecho constitucional y su aquilatada experiencia intentando buscar alguna definición nueva. Bueno, estas definiciones en ocasiones son explicativas o descriptivas, pero nos hurtan métodos o elementos de legitimación. Nosotros en Europa tenemos una Constitución europea material, pero los elementos de legitimación de un poder constituyente europeo, tal y como lo hemos articulado durante 200, 300 años, se nos hurtan. Se nos dice que hay otros poderes constituyentes, el Tribunal de Justicia, los Estados, ¿sí?, pero, y el poder democrático. Pues es un elemento también a tomar en cuenta. Otro punto es la necesidad de un sujeto histórico que movilice, que haga que esto avance en determinado cambio. Un sujeto histórico que podríamos decir, en terminología marxista, ¿sí?, que nadie se tire, ¿no?, por aquí ahora mismo, necesita, ¿no?, de un conflicto, ¿sí? Necesita de un conflicto que dinamice, no un conflicto que haga saltar por los aires, sino de un conflicto que genere esos espacios públicos, que genere esas alternativas y que nos haga avanzar. Lo contaba antes muy bien Ramón Jáuregui, ¿no? Nosotros, decía él, nos sentábamos en el sindicato y ganábamos un cuarto de hora más de bocadillo, un poco más de sueldo, ganábamos algo, ¿no? Entonces, ¿por qué ganábamos algo? Ganábamos algo porque en el contexto, ¿sí?, de ese capitalismo que estaba un poco dominado por el Estado social, el conflicto se había introducido en la Constitución como un elemento no negativo, sino positivo, que hacía avanzar, ¿sí?, que hacía avanzar en una cosa que hoy suena tan radical a lo mejor como es que todos y todas vivamos un poco mejor. Un cuarto de hora más para el bocadillo significa que vives mejor, que tengas más sueldo, que trabajes menos. O sea, esto es un debate, ¿no?, que necesita cierto motor histórico. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Que nosotros nos movemos en una sociedad o en un contexto que ya no es el contexto de la sociedad industrial fordista o posfordista. Nos movemos en la posmodernidad, donde las clases sociales, entre comillas, han desaparecido. En apariencia, ¿sí?, porque antes nos lo explicaban también, existen determinadas fracturas o determinados clevats, ¿no?, que decían antes, que sí que nos pueden servir para crear sujetos históricos, sujetos de cambio, sujetos que integren el conflicto dentro de la Constitución Europea y nos hagan avanzar en ese proyecto de emancipación o de vivir mejor, ¿no?, si lo queréis en una terminología más agradable. ¿Cuál pueden ser esas categorías hoy? Pues las tenemos, ¿no? La concentración de la riqueza frente a un montón de personas que son deudoras, ¿no?, y que tienen una serie de problemas muy serios. Pues a lo mejor Europa es una solución, ¿no? A lo mejor Europa es una solución. Y a lo mejor a partir de ahí, a partir de esos problemas comunes, podemos efectivamente articular un sujeto, que no tiene por qué ser un sujeto de clase histórico, ¿sí?, proletario ni nada semejante, sino que puede ser un sujeto normal, ¿no?, como deudores o no deudores. Y luego después necesitamos también un derecho constitucional europeo que sea abierto e inclusivo. ¿Qué digo con esto? Digo que en ocasiones la Constitución no se convierte en un elemento que nos permita solucionar problemas, sino que se convierte en un elemento que nos crea problemas. La Constitución no actúa como cerrojo y no actúa como algo que permita cierto cambio, que permita adecuar
lo que en terminología de García Pelayo sería la constitución sociológica a la constitución normativa. España ha cambiado mucho, ¿sí?, en este tiempo, Europa también, pero muchas veces las normas se convierten no en solución, sino en conflicto, sobre la base de una idea que es el Estado de Derecho, ¿no? Nadie está por encima de las normas, como si las normas bajaran del cielo, ¿no? Las normas las hacemos ustedes y yo y los órganos y el Parlamento Europeo y demás. Luego, el Estado de Derecho no puede servir, la Constitución por ende, para crear problemas, sino que necesariamente tiene que servir para solucionarnos, ¿no? Y en este es muy importante, ¿no?, tener esa idea, ¿no? La Constitución, efectivamente, no podemos estar tocándola todos los días, ¿no? El proyecto europeo a lo mejor tampoco, pero sí que echamos en falta, desde esta escuela del constitucionalismo crítico, algunas posturas que permitan que la Constitución sea más dúctil para permitir la solución de problemas y no tan rígida como que nos cree esos problemas. Un ejemplo, ¿sí?, que salía antes. Nosotros hemos tenido una crisis económica que viene por una serie de cuestiones y pactos y compromisos. Los compromisos están para cumplirlos. Efectivamente, usted ha firmado, tiene que cumplir, sea usted quien sea, si no, no hubiera firmado. Pero claro, cuando la normativa, ¿sí?, a la que tú te has comprometido te lleva a situaciones de tensión interna estructural tan grande que pueden hacer saltar todo por los aires, que pueden hacer que Grecia, ¿sí?, en un determinado momento diga la Unión Europea ni nos interesa, preferimos volvernos al ágora en una clámide, ser pobres, ¿sí?, y filósofos, ¿sí?, y no hacer nada, que ser europeos con el euro, ¿sí? Entonces, claro, esto es una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Es decir, que el Banco Central Europeo no esté solo para controlar la inflación, que es algo importante, a todos nos viene bien que la inflación esté controlada, sino que esté también para solucionar otro tipo de problemas, pues es necesario. No lo podemos hacer, porque es las normas europeas. Bueno, pues hagamos un poquito más dúctil todo, ¿sí?, sobre todo cuando sea para el bien común, ¿sí?, cuando sea para el bien común. Bien, y en este contexto, como os digo, yo me hice esa pregunta de Maastricht, ¿qué ha conllevado? ¿Sí? Claro, hacerse una pregunta de tal entidad y desde mi humildad tratar de contestarla entera, ¿sí?, me parece un proyecto que no requiere un curso de verano, ¿no?, sino a lo mejor varias vidas, ¿sí?, la mía, la de mi hijo y probablemente la de mi nieto, ¿no?, para ver el conjunto entero. Entonces yo la he descompuesto en algunas más asequibles, más cercanas, que creo que me permiten introducir ciertos elementos para la reflexión. Todo lo que digo yo aquí tiene un afán provocador. Yo no quiero que ustedes se duerman, ¿sí?, ni quiero que piensen en la máquina que pasa por aquí, ¿sí?, quiero que piensen en una Europa mejor, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hago es, bueno, ¿en qué modo contribuyó el Tratado de Maastricht a la consecución del proyecto de integración europea? La primera pregunta es, bueno, ese tratado que se inserta en el proyecto de integración, ¿qué es el proyecto de integración? Claro, y aquí todo me lleva a una reflexión sobre una palabra un poco extraña, pero que les sonará, que es el neofuncionalismo. ¿Les suena? ¿Qué es? Bueno, pero nos suena, ¿sí? Claro, esto es lo que pasa con Europa. ¿Qué? Nos suena, ¿sí? Pues eso es lo que vivimos, ¿sí? Nosotros vivimos en una suerte de neofuncionalismo. Esto se lo inventó un señor que se llamaba David Mitrani, ¿no?, que decía que vamos a seleccionar unas tareas a partir de necesidades compartidas, de ahí establecemos una serie de funciones y creamos unos órganos para esas funciones. Y esto es la ideología inmanente en una frase que seguro que a todos y a todas les suena. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, sino gracias a realizaciones concretas. Y entonces, en el debate, en el momento inicial de la Unión Europea, la posición de hacer una Unión Europea de una vez, constituirnos una posición federal, pierde. Existen una serie de congresos, pero pierde. Y pierden en favor de la realpolitik que nos decían antes, del neofuncionalismo. Claro,
Esto no construye desde la soberanía, esto no construye desde un poder constituyente, esto no construye desde el concepto Estado, esto no construye desde el concepto Constitución. Construye de otra manera. No hay una unidad de sentido que dé una finalidad al proyecto común de la creación de un Estado. No, esto vamos a ir muy despacio. Y yo creo que aquí está uno de nuestros problemas. Ese postulado de David Mitrani se ve después rearticulado por Haas. Y entonces Haas llega a la siguiente conclusión, que es la que finalmente se impone, que es que el proceso de unificación no requiere de mayorías absolutas, ni siquiera de unanimidades. Claro, porque si no, a lo mejor no podríamos hacerlos. Ni tampoco hay que tener objetivos idénticos. Y la fragmentación puede servir a la integración. Bueno, esto recoge un poco los postulados que yo decía antes. Si hay alternativas, si hay debate, la gente se implica en el debate, va allí y participa. ¿Sí? Y esta es la segunda, o el corolario de lo anterior que decía Haas. Las instituciones centrales, las instituciones comunes, suscitan unas expectativas y unas demandas, y entonces eso hace que surjan una suerte de intereses convergentes, que no son previos, sino que se van generando, ¿sí? Poco a poco. Y sobre la base de estos postulados se van haciendo una serie de reelaboraciones, ¿no?, que nos llevan al INVER. La concesión de poder a instituciones centrales crea una situación o una serie de situaciones que solo pueden ser tratadas con ulteriores expresiones de tareas y de concesión de poder. Y aquí aparece el desbordamiento, el spillover. Es decir, vamos a empezar por poco para que las expectativas y ese poco nos vaya desbordando. Claro, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hicieron? Pues nos pusieron una serie de elementos centrales que necesariamente nos iban a llevar al desbordamiento. Contextualicemos, ¿sí? El proyecto de integración europea se hace en un contexto de reproducción económico-capitalista. Y en ese modelo de reproducción económico-capitalista lo que importa es el negocio y el beneficio. Pues entonces el caramelo tiene que ser el negocio y el beneficio. Y a partir de ahí vamos a empezar con alguno de los elementos que nos lleve a futuros desbordamientos. Hoy vivimos en un desbordamiento. La multicrisis, ¿sí?, son desbordamientos del proyecto. Vamos a explicarlo más despacio, ¿sí? Si Pau, ¿sí?, y yo comerciamos, ¿te parece bien que entre nosotros, ¿sí?, no hay aranceles? Sí, ¿no? Porque nos viene bien para el comercio de los dos. Vale, pero ¿y tú tienes aranceles con Alejandro? ¿O no los tienes? No, pero él no está en nuestro juego, ¿sí? Él es un tercero, ¿sí? Entonces no. Claro, pero yo tengo otros aranceles distintos de los tuyos y cuando entran los bienes a mi mercado pueden ir al tuyo y entonces puede haber aranceles distintos. ¿Te parece que hagamos algo sobre ello? ¿Hacemos unos aranceles comunes? ¿Hacemos una frontera común? Bueno, ya que comerciamos tú y yo tanto y tenemos un arancel común con terceros, ¿te parece bien que lo hagamos en la misma moneda? Sí, ¿no? Porque si no los costes de transacción son más... Entonces ahí se van introduciendo una serie de elementos. ¿Pero elementos sobre qué? Sobre algo que Carlos de Cabo dice que es un punto de densidad gravitacional tal que el resto de cosas van a ir detrás. Que es que el método de reproducción económico en el cual nosotros estamos insertos, que es el capitalismo. Luego, a partir de ahí, una vez que nosotros hemos puesto en común esa economía, aunque sea en algo muy básico, el resto va a tener que ir necesariamente detrás. Y eso provoca una serie de desbordamientos. Bien, ya tenemos una respuesta a esa primera pregunta. El proceso seguía hasta ahora fundamentalmente por esa teoría del neofuncionalismo o un desarrollo por etapas. Precisión. Este desarrollo por etapas está abocado necesariamente a sucesivas crisis provocadas por desbordamientos. No, lo del euro no lo preveía nadie, todos lo sabían.
¿sí? Lo del euro, tarde o temprano, iba a acabar mal. ¿Sí? La historia inacabada del euro, de Pedro Montes. ¿Sí? Y Pedro Montes en alguna de sus páginas dice, esto tiene un riesgo para el Estado social, no estoy metiéndome en eso, pero tiene un riesgo que es muy grande, que es, nosotros tenemos una moneda común, pero nuestras economías no convergen en realidad, solo en apariencia. Y esto va a traer que el capitalismo, que es muy listo, busque en otros elementos la tasa de rendimiento. ¿Me explico? ¿Sí? Si las monedas ya no pueden fluctuar, si todas vienen expresadas en una determinada unidad, que es el euro, terminan, ¿no?, buscando otros elementos de salida donde se exprese el valor país. El valor país se expresaba en la moneda, Alemania era más confiable, sí, o el florín era más confiable que en España, pero claro, al tener el euro, pues todos tenemos la misma moneda, ¿sí? Pero no todos tenemos la misma deuda. Y entonces el valor, ¿sí?, el capitalismo, encuentra una salida para expresar económicamente dónde es mejor o dónde es peor hacer negocios. Luego volveremos sobre ello. Bien, y en este contexto viene el Tratado de Maastricht. ¿El Tratado de Maastricht qué es? Pues es un intento de atajar o de dar un salto fundamentalmente no solo económico, sino también político. Y la Europa del 92 era una Europa que se sentía con ganas de avanzar, ¿sí?, en lo político. Sobre todo porque esto venía demandado por esa realidad del desbordamiento, ¿no?, de esa crisis. Entonces, en el Tratado de Maastricht aparecen un montón de cosas nuevas que nos llaman la atención. Se crea la Unión Europea, ¿sí?, como un paso más en la integración. ¿Qué es? Nadie lo tiene muy claro. Es la unión de las comunidades anteriores con unos pilares intergubernamentales, y entonces la pirámide de Kelsen, para pintarla, se transforma en el templo griego, con frontispicio, pilares. Bueno, ¿sí? Claro, complejiza. Modifica los tratados anteriores, ¿sí? La Comunidad Económica Europea pasa a llamarse Comunidad Europea, se introducen elementos políticos como la ciudadanía europea, nuevas políticas, la fiscalidad, la política social, un protocolo social anejo, ¿sí?, que iba al Tratado de Maastricht. Queda ahí, pero un protocolo social, se pretendía también dinamizar en ese ámbito. Se introducen los elementos del intergubernamentalismo, que es otra de las teorías de la integración, en los asuntos de política exterior, justicia e interior, y aparecen las cooperaciones reforzadas, que son la posibilidad de la Europa a dos velocidades, ¿no? Aparecen ahí conformadas, ¿no? No sé, si me equivoco me lo decís, ¿no? Pero aparece ahí un... ¿no? Y viene lo que está desbordado, ¿sí? Lo que muchas veces nos pasa de soslayo, pero que es el germen, ¿no?, que es lo importante, que es ese punto de densidad constitucional al que gira todo, ¿sí?, que es lo económico. Y ahí aparece la convergencia económica y monetaria. Una convergencia económica y monetaria que tiene antecedentes, ¿sí? Esto que hemos teatralizado así un poco, pues tiene en el 69 un primer intento, que salta por los aires por el colapso del sistema de Bretton Woods, un segundo intento en el 72, que también viene a ser llevado por el viento por la crisis del petróleo. En el 78 se establece ese ECU y luego hay un informe, el informe de Lors, que nos dice vamos a conseguir esa unión monetaria en 3 etapas. Venga, la primera, libre circulación de capitales. Esto parece inocuo, ¿no? ¿Quién puede negar que la libre circulación de capitales sea mala? ¿Sí? Pues hoy estamos pensando en la necesidad de introducir un impuesto para que los capitales no circulen tan deprisa, ¿sí?, para que circulen más despacio, para que esa libre circulación no solo dé beneficios, ¿sí?, a quien sabe mover el dinero, sino que dé también un beneficio común. Una segunda etapa, ¿sí?, que crea ese germen del Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Instituto Monetario, y que posteriormente va a crear, ¿no?, ese BCE. Y ahí se establecen también una tercera fase, que son los criterios. Hay que cumplir una serie de criterios para acceder al euro como moneda en el 99. Con unos criterios, ¿sí?, de convergencia. La estabilidad de precios, que está bien. Siempre, no. Hay veces que no. Hay veces que un poquito más de inflación nos podría venir muy bien a todos. Sobre todo cuando tienes deudas, ¿sí? Si tenéis hipoteca, ¿sí?, que haya mucha inflación, os viene genial, ¿sí? Al resto no, pero al que tiene la hipoteca, ¿sí? Claro,
en su justa medida. Unas finanzas públicas que se someten a un déficit del 3% y una deuda que no pase del 60% del PIB. Y vosotros diréis, ¿esto es necesario? Bueno, puede ser que sí, ¿no? Las deudas hay que pagarlas. Es mejor tener ingresos que tener deudas. Pero claro, llega un determinado momento en que esto te ata las manos. Te ata las manos para la realización de ciertas políticas. Durante un tiempo esto fue muy laxo. Aquí contaban antes, bueno, pues Grecia cumplía, bueno, de aquella manera, pero son griegos, ¿no? ¿Qué sería la Unión Europea sin Atenas? No sería nada, ¿no? Sería otra cosa. ¿Qué sería la Unión Europea sin Roma? Bueno, pues nada, tampoco. Sin París, sin Londres, nos tendremos que acostumbrar, ¿sí? Pero también empieza, ¿sí?, a perder ahí. Y entonces, ahí nos encontramos, ¿sí?, con que esos criterios de convergencia nos llevan a la adopción del euro, y la adopción del euro nos lleva, como os digo, con ese elemento gravitacional, a un consenso que es el de Maastricht. Y es un consenso que crea una tensión constitucional entre los modelos del Estado social continental, las constituciones del Estado social, por ejemplo, la española, y la Constitución europea, sobre todo en el ámbito económico, que presenta una realidad distinta o que impide realizar o llevar a cabo ciertas políticas sociales en toda la extensión que antes permitía la Constitución. Me explico, ¿sí? Si tú no tienes capacidad para endeudarte, tú no tienes capacidad para llevar a cabo políticas anticíclicas keynesianas. ¿En qué sentido? ¿Sí? Cuando tú dejas de ingresar por impuestos porque la economía va mal, hay una serie de efectos multiplicadores de la inversión pública que si tú no puedes endeudarte hasta un determinado límite, dejas de tener esa capacidad de activar públicamente la economía. En la Unión Europea, más o menos, por cada euro, creo recordar, que retiramos de inversión pública, se retiran 2 de inversión privada. Luego, cuidado, sí, porque no está mal, ¿no?, que los países no estén endeudados, pero cierta flexibilidad en esa constitución rígida a lo mejor no nos venía mal, ¿sí? Y esto lleva a una siguiente realidad que es, en ocasiones compleja, es dura, pero que hay que poner sobre la mesa, ¿sí?, a nuestros socios europeos. Nosotros durante un tiempo creímos converger. Creímos en España y en los países periféricos que efectivamente convergíamos con los países centrales de la zona euro, de Europa, ¿sí?, del capitalismo. Creíamos que convergíamos de verdad con Holanda, ¿sí? Pero ayer en la cena Holanda nos lo decía, ¿sí? Vosotros todavía no sois contribuyentes netos, ¿no? Entonces no hemos convergido, sino que esta crisis nos perifica. Y entonces el proyecto europeo, ese déficit, ese 3%, ese 60%, al final se ha convertido en un elemento que en vez de llevarnos a esa convergencia, lo que hace es, entre comillas, generar un rechazo y una expulsión, ¿no?, por ese método funcionalista, ¿no? Claro, esto demanda, ¿no?, ciertos avances y ciertos elementos necesarios de repensar el modelo. Extremadura first. Luego el resto, sí, pero Extremadura first. Entonces, claro, sí. Y vosotros diréis, nos hace trampa, sí, porque no nos está contando nada, Camisón, nos está ahí tejiendo la hidra, como me dijo a mí un catedrático un día, usted teje la hidra en la cabeza de sus estudiantes. Yo les he dicho que yo lo que quiero es desafiarles a ustedes, ¿sí?, desafiarles a buscar soluciones imaginativas para esto. Y entonces, en este contexto y con esa explicación, y queda ya poco tiempo, la pregunta que yo tenía que contestar es, ¿cuál es el balance de Maastricht? ¿Cuál es la proyección de Maastricht hoy? Entonces, yo tengo un claroscuro en la cabeza al respecto. Maastricht fue necesario, Maastricht era efectivamente un paso más en la integración que pretendía dar un impulso a lo político que ha quedado un poco difuminado a mi juicio. Y Maastricht era la expresión de un método que era el neofuncionalista.
intentando introducir elementos que nos llevaran a un corte más federal, pero sin salir de esa necesidad de realizarlo todo por etapas. Claro, ¿sí? El resultado de Maastricht fue la necesidad de hacer más tratados. Y más tratados que iban motorizados. O sea, el spillover avanza en esta sociedad tan deprisa que si nosotros desde los tratados de Roma hasta el tratado de Maastricht pasan una serie de decenas de años, bueno, donde vamos haciendo el mercado, hay importantes avances, ¿sí? El acta de elección del 76, el acta única, ¿sí? Del 85, del 86, pero claro, a partir del 92, el contexto, el desbordamiento nos lleva a la necesidad de una serie de tratados sucesivos que nunca son completos, que nunca terminan de solucionar, hasta el Tratado de Lisboa, que sigue siendo un paso más dentro de ese spillover del desbordamiento. ¿Por qué os llamo la atención sobre esto? ¿Sí? Yo no sé si en lo negativo debiéramos pararnos hoy y preguntarnos si este método del desbordamiento, si esta creación por etapas, ha dado todo lo que podía dar. Es decir, yo no sé si en la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo los eurodiputados están dispuestos o no a hacer un nuevo tratado, ¿sí? Pero lo que yo sí aventuro un poco, mirando a la historia, es que tarde o temprano, este método de realizaciones incompletas, lo que va a llevar es a una quiebra del proyecto de integración. Y entonces, yo no me atrevo a decir si hay que ir a una federación, si hay que hacer unas cooperaciones reforzadas avanzadas entre determinados estados que sean vanguardia. Yo lo que me atrevo humildemente a decir es que repensemos si este método funcionalista no ha dado todo lo que tenía que dar. Y si el próximo desbordamiento no va a llevar a Jean-Marie Le Pen al Elíseo, ¿sí? O si no va a llevar, ¿sí?, a más países a querer salir de la Unión Europea, ¿no? Reflexionemos sobre esto. Y también decía la declaración Schuman, hacen falta valor para llevar a cabo determinados, ¿sí? Pues aquí hace falta valor, ¿sí?, de las nuevas generaciones. ¿Es positivo Maastricht? Claro. ¿Sí? Si nosotros hacemos un análisis de lo que era posible, de lo realizable, de la ciudadanía europea, claro que es positivo, ¿sí? Pero ya os digo, hay ciertos elementos ahí que son fundamentales dentro del sistema en el que superponemos ese contexto político que nos tenemos que repensar, ¿no? Nos tenemos que repensar esa unión económica, nos tenemos que repensar ese euro, nos tenemos que repensar si de verdad compartimos, ¿sí?, el sistema económico, no fuera necesario o no se demanda compartir también el resto de cosas. Porque si no, como os digo, mi balance positivo del Tratado de Maastricht empieza a oscurecerse a la vista de cuál será, ¿no?, la siguiente crisis o por dónde aparecerá, ¿sí?, esa tasa de rendimiento y hará saltar las costuras del sistema. Como os digo, no pretendo aquí más que ser provocador, ¿sí?, con todos. No pretendo más que moveros a una reflexión, ¿no?, sobre que efectivamente el proceso de integración europea ha costado mucho, que es una idea por la que merece la pena vivir, ¿sí?, que es una idea en la que merece la pena vivir en ella, ¿sí?, pero que se empieza a desdibujar porque nos falta una unidad de destino, ¿no? Nos falta decir queremos llegar a una determinada meta, ¿sí? Acabo, ¿sí?, con una cita de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un momento, sí, en el que Alicia está perdida, ¿sí?, como Europa, y le pregunta al conejo, ¿sí?, está allí, tal, y dice Alicia, estoy perdida, ¿no? Y se abren entre ella diferentes bifurcaciones. ¿Y qué camino debo coger?, ¿no? Entonces el conejo sabiamente le dice, eso depende de dónde quieras llegar, ¿sí? Yo quiero llegar a una Europa más unida, ¿sí? Quiero llegar a una Europa más social, quiero llegar a una Europa más solidaria, quiero llegar a una Europa que no ponga a los refugiados en Turquía, quiero llegar a una Europa que tenga una moneda común, fuerte y justa con el resto de países, quiero llegar a una Europa donde los derechos fundamentales de los europeos y de las europeas se equiparen con el resto, ¿sí? Yo quiero esa Europa, ¿sí?
y se me ha ido Ramón Jáuregui para decírselo, ¿sí? Mi expresión de voto en el futuro será para esa Europa, ¿sí? Y ahí os dejo el debate, ¿no? Sobre todo, llamándoos la atención sobre eso, ¿no? Ir un poco a la raíz. Si el método funcionalista no ha dado todo, ¿ya? Y entonces, si ese método no se va a convertir no en algo positivo, sino contraproducente, ¿no? Si no podemos reescribir la declaración Schuman de alguna manera en la que esa realización por etapas sea una realización más audaz, ¿sí? En tiempos de crisis triunfan los audaces, ¿no? Pues seamos audaces, ¿sí? Seamos utópicos, pidamos lo imposible. Si en el frente, ¿sí?, de la Segunda Guerra Mundial alguien hubiera pensado, mañana yo comeré, ¿sí?, en París un crepe, ¿no?, sin necesidad de invadirlo, esto les hubiera sonado rarísimo, ¿no? Pues seamos un poco Quijotes, ¿no?, desde España, pidiendo esa Unión Europea un poco mejor. Hasta aquí, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Muchas gracias, José Ángel. Profesor Camisón, por su didáctica y cercana exposición, atravesando momentos del cómic, que sí me gustaría decir que aunque nosotros a lo mejor en España lo tengamos como algo muy ligado al humor, que lo es, en el país donde están las instituciones europeas es una cosa muy seria. Y precisamente ese análisis que has hecho de esa visión desde el humor que se hacía de ese momento de Maastricht, creo que da mucho que reflexionar, ¿no? Y lo has demostrado analizando esas páginas. Casi que tenemos más dudas que cuando empezamos, y eso creo que suele ser bueno, ¿no? De realmente cuáles han sido esas implicaciones del Tratado de Maastricht, que sí que es verdad que lo estudiamos y los que trabajamos en temas europeos lo consideramos como uno de los momentos claves, esenciales, en ese avance hacia una Europa, primero de los ciudadanos, porque se establece en el propio tratado, pero sí esa Europa que soñamos los ciudadanos. No sé si esa Europa que soñaban los padres de Europa, pero sí acerca más a esos deseos, a esos sueños que establecías al final de tu ponencia, y creo que fue un salto fundamental. No sé si sería necesario elaborar otro tratado de Maastricht, aunque no fuese en la ciudad de Maastricht, y a lo mejor por ahí va la primera de las preguntas que a lo mejor ofrezco para romper el hielo, el cómo ves la posibilidad, ahora que parece que Europa despierta de esa pesadilla en la que parecía que nos encontrábamos, ¿cómo ves la necesidad de que haya una revisión de los tratados? Que bueno, pues parece que se empieza a rumorear, ¿no? Hace unos días, en las declaraciones de Merkel en el Consejo Europeo, junto con Macron, dejó la puerta entreabierta. No hablamos de Constitución, sí que hay algunos medios muy proeuropeístas que dicen a lo mejor es el primer paso para volver al tema de la Constitución. Sé que hay gente aquí en la sala muy pro-Constitución europea y que está deseando que se vuelva a... Pero ¿cómo ves tú el futuro más inmediato en esta Europa que comienza a despertar? Y a partir de ahí, pues abrimos el debate para que podáis plantear también vuestras dudas. Sí. Menuda pregunta. ¿Sí? Me hace. Puedes responderle de manera... Yo voy a contestar con una precondición, ¿sí? Tenemos que abandonar la cultura del miedo. Nosotros vivimos en una cultura del miedo permanente, ¿sí? A todo. Ustedes salen a la calle y tienen miedo de una amenaza terrorista, ¿sí? Ustedes tienen miedo de no tener trabajo el día de mañana. Ustedes tienen miedo de que la novia les deje por WhatsApp, ¿no? Vivimos en una cultura del miedo, ¿no? Y parece que en los debates europeos, lo que hay es miedo en las cancillerías, ¿no? No, porque igual ganan determinados... Ay, a ver si voy a perder, ¿no? Claro, con miedo uno no va a ningún lado. El miedo
Cuando uno empieza con miedo, aunque lo tenga, si lo demuestra, ya está perdiendo, ¿sí? Yo cuando he empezado, ¿no? Yo estaba cagado de miedo aquí, ¿sí? De hecho, pensaba que las banderas me iban a atravesar o alguna cosa así. Bueno, pues hay que demostrar que no hay miedo. Entonces, los políticos europeos viven con miedo. Viven con miedo. Y así es muy difícil ganar un debate. Así es muy difícil ganarle a Le Pen. No, tenemos miedo de que ella nos gane y entonces nuestro discurso se amolda a... No, entonces te hace ir detrás. Claro, yo creo que lo que hace falta es que Merkel no diga, pues igual me vendría bien hacer un tratado. No. Yo quiero hacer un tratado donde ponga esto, esto y esto. Y voy a ganaros en el debate. ¿Sí? Porque una cosa que Europa pierde, y pierde mucho, ¿sí? Es en ese debate del miedo y en ese debate acomodaticio, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que hay que ser honrados y decir, yo creo que lo he hecho en mi ponencia, esto necesita un ayornamiento general, ¿no? Y no lo podemos hacer desde el miedo. Si lo hacemos desde el miedo, habrá otro spillover antes o después y sobre todo habremos cedido una posición a los otros que no creen en el proyecto de integración europeo, que yo creo que no merecen. ¿Sí? Que yo creo que no merecen. Y creo que históricamente tenemos argumentos para decirles que están equivocados. ¿Sí? Y no solo eso, sino que tenemos argumentos para decirles también que el mundo ha cambiado y el mundo es diferente. ¿Qué ocurre también? ¿Sí? Que el miedo nos atenaza y nos lleva a cierto inmovilismo. Y en el proceso europeo el inmovilismo y la regresión están muy, muy próximos. Y yo creo que efectivamente hay que hacer un debate honrado. Y hay que ganar, ¿sí? Y hay que ganar con ideas, y hay que ganar con razonamientos. Y hay que ganar porque nuestra idea de Unión Europea, por lo menos la que yo defiendo, es mejor. Es mejor que volver a tomar Maastricht, ¿sí? O que Holanda acabe tomando Bilbao, ¿sí? Entonces, como esta idea es mejor, ¿sí? Y eso es demostrable, esto es lo que yo creo que les falta, ¿no? Un poco a esos padres actuales de Europa. Porque ahí, nos decía Weber, existen distintas legitimidades, ¿no? Y echamos en falta cierta legitimidad carismática. Pero claro, la legitimidad carismática es muy peligrosa porque cuando desaparece el carisma, desaparece la legitimidad. Entonces hay que conjugar un poco eso, ¿no? A lo mejor, si Merkel tuviera un poquito más de sex appeal, ¿sí? Un poquito más de... Pues podría, ¿no? ¿Que Macron puede hacerlo? Pues ojalá, ¿no? Pero no solo Macron, ¿no? Yo creo que también hay otros debates ahí alternativos y otros elementos que tienen cierto carisma, que nos atraen o para rechazarnos, ¿no? Yo me imagino ahí un Tsipras, ¿no? Comunista o no, chao pa'lante, debatiendo, ¿no? Y entonces yo creo que nos falta eso, ¿no? Es necesario, pero yo creo que lo que hay que perder en primer lugar es el miedo, ¿no? No podemos vivir con miedo. Y no podemos vivir ocultando nuestras ideas. No podemos vivir así, ¿no? Entonces, esa cultura del miedo está tan extendida, ¿no? Que llega a las cancillerías y en el cortoplacismo de las siguientes elecciones, tengo mucho miedo, ¿no? Bueno, pues yo creo que no hay que tenerlo, ¿no? No lo tuvieron los padres constituyentes, ¿no? A la hora de embarcarse, pues que pierdan el miedo también, ¿no? Porque si no pierden el miedo, al final lo que hacen es transmitírnoslo a nosotros. Y claro, si los ciudadanos y las ciudadanas europeas tienen miedo también del proyecto de integración europeo, si consideran que no, entonces no hay nada más de qué hablar, ¿no? No sé si no contestaba a tu pregunta, me he ido un poco, ¿no? Pero creo que es un prerequisito, ¿no? Necesario. Que los gobiernos europeos pierdan el miedo a poner encima de la mesa un debate real sobre cómo llegar a un destino, ¿sí? Una suerte de Estado federal, ¿no? Pero una hoja de ruta, ¿no? Con un destino a medio plazo, ¿no? No podemos dejar pasar mucho más tiempo, ¿sí? Y no pueden ser unos tratados solo en los ámbitos económicos incomprensibles, sino que tienen que venir dotados de elementos que creen una verdadera ciudadanía europea comprometida con el proyecto. Por ejemplo, el Tratado de Lisboa, cuando aleja los símbolos de la Unión Europea a una declaración, está haciendo un flaco favor al proceso de integración europea, ¿no? Los símbolos europeos, nuestro símbolo es el euro y la gente lo mira con el euro, ¿no? ¡Viva la peseta! ¿No? Bueno, a saber cómo estamos. Pero claro, si nuestro único símbolo es el dinero, ¿no? Por muchos puentes que haya, no sé si habéis visto los euros, son muy bonitos, en todos hay puentes y puertas, ¿sí? Pero en cambio las puentes y las puertas se convierten en
en fosos, ¿sí? Casi infranqueables para determinados. Pues hay que recuperar un poco esos símbolos, ¿no? Ese europeísmo, que no tiene por qué, y digo yo esto es importante, ser complaciente, ¿no? Es muy importante que haya un europeísmo que sea crítico, ¿no? Que sea alternativo, que dinamice, ¿no? En mi opinión. Aquí, Adolfo. Sí. En primer lugar, felicitarle por su ponencia. Tutéame, ¿eh? Esto es un curso de verano. Y la duda que se me plantea es la siguiente. El problema que tiene la Unión Europea frente a los nacionalismos es en parte su falta de definición y de tener unos objetivos y una dirección clara. No sabemos hacia dónde vamos y más bien consiste en apagar fuegos y solucionar los problemas que van surgiendo. Entonces, tú has abogado por una mayor ductilidad de las normas en la Unión Europea. ¿No favorece eso a una unión más etérea y menos definida, que la hace más débil aún frente a los nacionalismos? Vaya pregunta, ¿sí? Esto lo dijo ahí un señor que escribió El Príncipe, ¿no? ¿Usted qué prefiere, ser temido o ser amado? ¿Sí? Yo prefiero que me amen. ¿Sí? Yo prefiero que me amen. Yo prefiero que amen a Europa a que la teman. ¿Sí? Europa precisamente tiene un fin, que es destruir los Estados-nación, que también hay que asumirlo. ¿Sí? Es decir, el proyecto europeo lo que va es directamente a la raíz del problema del conflicto, que es la soberanía exacerbada. Entonces lo que hace es, a través de este método funcionalista, ir retirando soberanías para que los estados sean una cosa mucho más difusa. ¿Sí? Ya lo vivís vosotros, ¿no? Aquí en Extremadura lo vivimos. Nosotros pasamos a Portugal a comer allí bacalao dorado pues sin problema, ¿no? Uno sabe que está en Portugal porque la multa te la puede poner un guardiña, ¿no? En vez de ponértela la Guardia Civil. Pero la estatalidad ha perdido los elementos que antes le hacían reconocible. El Estado ya es una cosa muy sutil, que en Europa se percibe menos, ¿sí? Cada vez menos. Y entonces tú me dices, ¿está mal el Brexit? Yo creo que está bien. Aquí hay un artículo que le permite a usted salir si usted quiere, y usted lo puede activar. Yo preferiría que usted se quedara dentro, porque creo que es mejor. Pero no tengo nada que objetar a que usted quiera salir de la Unión Europea. Ahora, ¿sí? Creo que si Dinamarca votó 2 veces el Tratado de Maastricht, los ingleses deberían votar 2 veces el Brexit. Y desde la Unión Europea deberíamos llevar algún tipo de política para que Corbyn, May o quien quiera que sea, ¿sí? Se replantee si el principio de soberanía del Parlamento británico, que dice que ningún parlamento se ve compelido por nada ni por nadie, que por eso no tiene constitución, no puede llevarles en un momento dado a cambiar ese Brexit. Pero claro, ¿sí? Lo que yo veo aquí, y antes lo decía Jáuregui, es que el resto teman, que salirse de la Unión Europea sea costoso, que les cueste mucho dinero, que los tratados de paz del Reino Unido con Irlanda, esto pueda peligrar. ¿Sí? Que España vete por el Brexit, ¿no? Y entonces cuando uno lee las condiciones de negociación, lo que ve es lo contrario a que te amen. Lo que eso puede fabricar en el Reino Unido es que las generaciones más jóvenes que son preeuropeas terminen convencidas por las generaciones más mayores. Entonces, en este sentido, yo creo que nosotros debíamos ser más dúctiles, más abiertos y sobre todo permitir a la gente que se exprese, ¿no? Lo he dicho antes. Yo no quiero ganar y obligar, ¿no? Yo quiero convencer de que el proyecto europeo es mejor. Estoy abierto al debate, ¿no? Entonces, nosotros no podemos tener una Unión Europea donde los estados o los nacionalismos, ¿no? Que puedan aparecer no tengan una vía para... Están legitimados. Oiga, si usted quiere, puede irse. Si usted quiere, puede salir. A mí no me parece mal que haya un artículo 50 que permita eso. Me parece mal otros elementos, es decir, que en el Reino Unido el debate fuera mentiroso. Me parece que decirle a los ciudadanos británicos que Europa os roba viene a ser un timo, ¿sí? Porque no es así, ¿no?
Pero me parece también que nosotros, y ahora me voy a poner así como un poco de parábola, ¿sí? No somos ese buen padre del Nuevo Testamento que quiere al hijo pródigo. No sé si os acordáis, ¿no? Hasta que te lo cuentan ahí en catequesis. Cuando viene el hijo pródigo, el padre se pone muy contento. Claro, porque viene el que se había perdido, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un poco el padre malo, ¿sí? En la Unión Europea. ¿Para pagar quién? ¿Quién va a pagar al final? Pues los ciudadanos y las ciudadanas inglesas e ingleses, y sobre todo los más jóvenes, ¿sí? Porque la mitad, un alto porcentaje de los que han votado Brexit, sí, pues se van a morir en 2 décadas, por desgracia. Entonces, a esos nuevos, ¿qué les vamos a dar? ¿No? Y decía, no, pero la estrategia viene luego. Ya luego les hacemos la amistad y ya luego hacemos el... Cuidado, ¿sí? No sea que vayamos a conseguir lo contrario, ¿no? Por eso hablaba yo de un constitucionalismo que sea abierto e inclusivo, ¿no? Me lo voy a traer a un tema nacional. Yo no quiero que Cataluña sea independiente, ¿sí? Pero lo que no quiero es que los catalanes tengan la idea de que están aquí obligados y que perviva en ellos un sentimiento de estoy aquí obligado. Igual que con mi pareja no quiero que esté conmigo, ¿sí? Porque yo soy profesor de Derecho Constitucional y me pongo una corbata y la obligo a estar conmigo de alguna manera, ¿no? Machista. No, yo quiero que esté conmigo porque quiera estar conmigo, ¿no? Y porque yo quiero convencerla de que esté conmigo. Yo creo que Europa hizo muy mal en no lanzar el presidente de la Comisión Europea una campaña que es llama a un británico esta tarde, ¿sí? Y decirle, yo te quiero aquí, no quiero que te vayas, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros, una llamada internacional, ahora que han quitado el roaming, ¿sí? Un teléfono al azar. Entonces, señor, yo no quiero que usted se vaya de la Unión Europea, quiero que se quede, quiero convencer. No, esto no se hizo, ¿no? Al contrario, ¿no? Al contrario. Y muchas veces la rigidez no atrae, sino que expulsa. Muchas veces nosotros necesitamos ser más inclusivos. Y necesitamos también, en cierta medida, entender que se puede ser europeo o europea, español o española, de muchas maneras. De muchas maneras. Y eso hay que introducirlo en la Constitución Europea, en nuestras normas. Yo creo que es un elemento necesario. Yo, como os digo, ¿sí? Creo que al contrario que Maquiavelo, yo prefiero que me quieran. ¿Sí? Y mucho, ¿no? ¿Más preguntas? Tenemos todavía unos minutos. Sí, allí al fondo. A ver. Hola. Sí, estás. Hola, nada, quería decir que ha sido una gran ponencia, o sea, he disfrutado muchísimo y que hacer un comentario más que una pregunta. Te he visto ahí como me enardecía. Con pasión a un dios, pero bueno. No, o sea, usted ha respondido un poco a la pregunta que le quería hacer en la anterior intervención, así que haré un comentario, a ver qué le parece y tal. O sea, estoy de acuerdo con usted que hace falta un periodo de reflexión para ver a dónde vamos. Sin embargo, creo que lo mejor del desbordamiento está por venir. Y me explico. Esta densidad gravitacional de la que usted habla es realmente interesante, pero sin embargo creo que, igual que cuando empieza el libre comercio, se comercia cada vez más y hay más inversión y todo eso, creo que la integración está en un proceso exponencial, sobre todo ahora que ha concluido la crisis y está toda la peña muy motivada en Bruselas, ¿no? Y como decía el anterior ponente Jáuregui, hay muchas competencias que le ha dicho que son de urgencia, ¿no? Y si uno ve las noticias se piensa que lo que es de urgencia es el terrorismo, o son los refugiados, o es el Brexit. Sin embargo, él está hablando de unión energética, o de unión monetaria, o de unión de seguridad y defensa, que cuando se ve en las noticias parece pues tener un ejército por aquí, no hace tanto claro por allá, pero en la práctica significa unas competencias que hoy en día son del Estado Nacional, pero pasarían a una entidad supranacional, ¿no? Entonces se podría decir que el desbordamiento sería por las meras exigencias. O sea, en un futuro tendríamos una Unión Europea que sería una unión energética, monetaria, fiscal, bancaria. El Estado no existiría como tal, como usted ha dicho, incluso en seguridad de defensa, que es básicamente lo que decía, el monopolio de violencia podría pertenecer a una entidad europea y a una soberanía nacional, como se entiende. Y un poco se llevaría inevitablemente al fin del Estado-Nación, como usted ha dicho.
con ello lo que un poco decir, inevitablemente se creará una constitución europea para regular todo esto. Se creará una institución de gobernanza del siglo XXI que superará o trascenderá la entidad supranacional. Es decir, sería un Estado europeo, no sería ni siquiera un Estado federal, ¿no? Por lo que esto está diciendo. Entonces, el momento en que se crea una constitución para regular todo eso, moriría de facto las constituciones nacionales. Y eso es un poco lo que me gustaría si usted pudiese comentarlo, si tiene tiempo. Tuteemos, ¿no? Sí, que estamos de verano, lo reitero, ¿sí? Por lo menos conmigo. A ver si puede ser de manera breve. Muy breve, muy breve. ¿Sí? Tú dices, morirían las constituciones nacionales. Bueno, yo creo que no morirían las constituciones nacionales, ¿no? Existiría probablemente una suerte de multinivel, mejor entendido y más legitimado, ¿no? Cuando digo multinivel creo que estamos en una terminología que es más o menos común, ¿no? El multinivel lo que nos dice es que puede haber normas constitucionales en diferentes niveles y en diferentes normas que no se llamen constitución formal, que no sean constitución formalmente. Entonces hay un paralelismo que es necesario hacer, que es el de España. Nosotros tenemos una constitución que es efectivamente multinivel. Lo que pasa es que no lo llamamos así. Nosotros no tenemos el valor a decir que los estatutos de autonomía son Verfassung, como en Alemania, ¿no? Nosotros decimos son estatutos de autonomía. Pero el Tribunal Constitucional te dice son bloque de constitucionalidad. Es decir, yo no puedo interpretar la Constitución si no tengo al lado todo lo que me forma el bloque de constitucionalidad, que son los estatutos de autonomía. Con una suerte de infraordenación, de tal manera que los estatutos de autonomía están infraordenados a una jerarquía mayor de la Constitución. Pues eso es un modelo que quizás pudiéramos articular en la Unión Europea. Quizás pudiéramos articular en la Unión Europea. Pero lo que nosotros tenemos que articular es un modelo que sea coherente. Me explico, ¿sí? Lo que nosotros no podemos es articular una Constitución europea neoliberal, manteniendo unas constituciones de los Estados-nación formalmente sociales, porque esa contradicción intrínseca hace saltar el proceso. Necesitamos que sean coherentes. ¿Cómo consigue la Unión Europea que sean coherentes ahora? ¿Sí? Lo consigue a través de una suerte de jerarquía que no se llama así, sino que se llama primacía del derecho de la Unión Europea. Y lo consigue a base de establecer una serie de mecanismos que proyectan desde la Constitución Europea al Estado-Nación lo que hay que hacer. Prueba los estibadores. Prueba los estibadores. ¿Cuál es el problema que existe? ¿No? El problema que existe es que el sentido de la Constitución en un nivel y en otro es distinto. Y nosotros lo que tendríamos que hacer es articularlo, en mi humilde opinión, desde un modelo que no sé si podemos calificar como de Estado social, porque a lo mejor el Estado social ya ha muerto, ¿no? Pero un modelo semejante que permita efectivamente no solo un interés económico, sino que haya otros intereses ahí delante. Me estoy extendiendo, ¿sí? Pero brevemente sería, bueno, pues una suerte de bloque de constitucionalidad europeo legitimado democráticamente y coherente, ¿sí? Dentro de un modelo social. Yo creo que eso es factible, ¿sí? Entre otras cosas porque es factible aquí, ¿sí? En España, con más o menos problemas. Claro, también aquí tenemos un problema que es el mismo que el de la Unión Europea. Nosotros tenemos en nuestra Constitución unas partes anfibológicas. ¿Qué quiere decir esta palabra tan bonita? Quiere decir que tienen que venir otros de detrás de nosotros, a decir qué significa eso. En España habrá estatuto de autonomía. Pues que venga otro detrás y haga el estatuto. Nosotros ya hemos hecho lo que podíamos, que era hacer la Constitución con su título octavo. Claro, ¿esto qué provoca? ¿Sí? Pues nosotros tenemos nuestro propio spillover en España. ¿Cuál es nuestro spillover? El Estado de las autonomías, que va desbordando hasta que desborda la Constitución. Por eso os digo, ¿no? Esto de dejarle a las generaciones venideras una responsabilidad está muy bien, pero si no hay una unidad de destino, si no hay algún punto claro al que ir, ¿no? Como decíamos ahí donde Alicia, el problema es que erraremos. Y luego, si quieres, seguimos, ¿eh? Que hay más. Muy bien, pues lo dejamos para luego porque si no, no vamos a poder cumplir los tiempos. De todas maneras, luego vamos a tener rato durante la comida para que le podáis seguir haciendo preguntas al
ponente. José Ángel, muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por dar respuesta a las preguntas planteadas y despedimos al ponente con un aplauso. Muchas gracias.